Antes de empezar tengo tres cosas que quiero hacer que no quiero que se me olviden. La primera es saludar a aquellos que nos estáis viendo desde casa o, en el caso de una persona muy querida para mí, desde el Hospital de San Camilo, mi madre, que nos está viendo con su móvil. Ahí, con sus 88 años, es una experta en smartphones y, gracias a Dios, es la única forma que tenemos de poderla ver, porque desde el lunes que no la podemos visitar. Sé que estáis orando por ella, así que os informo un poquito de cuál es su situación en este momento. Ella fue ingresada el jueves de la semana pasada por un problema de que se ahogaba. Fuimos a urgencias y allí decidieron que quedara ingresada. El diagnóstico, después de las pruebas que le hicieron, es que ese ahogo es debido a que hay una válvula del corazón que no le funciona. Precisamente la misma que no le funcionaba a mi padre, así que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. El tratamiento es que la tendrían que operar, pero para operar a una persona de su edad, pues hay que estar seguros de que, seguros. Hay que ver si tal. Y el lunes, mañana, la llevarán a Belviche y le harán un cateterismo y allí podrán comprobar si se puede hacer el mismo tipo de operación que le hicieron a mi padre por cateterismo a través de la ingle. Es la única forma que podría ser que la pudieran operar. Y después quedará pendiente de que la llamen de Belviche para operar. Que con el tema como está en este momento con el COVID, pues no sabemos cuándo va a ser. Así que ella agradece vuestras oraciones y os manda saludos a todos. Así que yo he querido llamarla esta mañana, pero mamá no me ha cogido el teléfono. Es que te lo dejé flojito. La segunda cosa que quería hacer. A ver, ¿se acuerda? La primera, ya he hecho dos cosas. Primero saludar, después explicar lo de mi madre. Y la tercera es dar saludos de las iglesias en Tenerife, la iglesia de Santa Cruz de Tenerife y la iglesia de la Cuesta de la Laguna. El Señor nos permitió pasar 3 semanas allí después de haberlo deseado durante mucho tiempo, durante todo un año, y la verdad que ha sido un tiempo precioso y los hermanos de allí pues me mandan saludos para todos vosotros aquí, así que faena hecha. Vale, ¿vamos al ataque? ¿Vamos? Venga. Seguimos adelante. Se me empañan las gafas, que sepáis que igual me tengo que estar limpiando. Voy a aprovechar en lo de beber agua para quitarme la mascarilla un poquito, ni que sea por abajo. Bueno, seguimos adelante en nuestro estudio de la extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con el texto que nos toca estudiar hoy empieza una nueva sección en la que la Iglesia de Antioquía pasa a ser, a ocupar un lugar fundamental en la historia de la Iglesia y en el libro de los Hechos. Al estudiarlo, vamos a descubrir algunas de las características de esta iglesia joven y triunfadora, como es que es una iglesia activa y atrevida en su testimonio evangelístico, es una iglesia que estudia la palabra de Dios y que se fundamenta en ella, y que es una iglesia generosa en sus ofrendas y en la ayuda a los hermanos necesitados. Pero antes, me gustaría que conociéramos juntos un poco cómo era esa ciudad de Antioquía donde se formó esta iglesia. Ahí tenemos un mapa de la zona del mar Mediterráneo y el punto ese rojo de ahí, a ver si esto funciona, eso de ahí tenemos Antioquía. La ciudad de Antioquía estaba ubicada a las riberas del río Oronte, estaba a unos 30 kilómetros del mar Mediterráneo y fue fundada en el año 300 a.C. por Seleuco Nicator y se le llamó así Antioquía en honor a su padre del fundador, que se llamaba Antíoco.
Estaba en una ruta comercial muy importante entre el mar Mediterráneo y Mesopotamia y Arabia, y llegó a ser la capital de la provincia romana de Siria. Varios de los emperadores romanos contribuyeron a su embellecimiento y fue una ciudad muy bonita, dicen. Pronto vino a ser la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano. La primera, Roma, que la tenemos por aquí. La segunda, Alejandría, ciudad importante de Egipto. Y la tercera, Antioquía. Su población en el siglo I era nada más y nada menos, para esa época, de unos 500.000 habitantes. Así que era una gran ciudad de la época. Además de su ubicación, diremos que esa ciudad era famosa por ser una ciudad libertina y lujuriosa. Es decir, dicho con unas palabras actuales, era una ciudad enloquecida por el juego, las apuestas y los clubes nocturnos. Había mucha marcha en Antioquía. Sobre todo era conocida por el culto a Dafne, que era la diosa que ellos veneraban. Las sacerdotisas del templo de Dafne eran prostitutas sagradas. Y la forma de adoración a esa diosa era practicar sexo con dichas sacerdotisas. Para que sepáis qué clase de ciudad es en la que Dios formó esa iglesia que ha sido tan importante en la historia de la iglesia. El comentarista William Barclay dice: parece increíble y sin embargo es cierto que en una ciudad como esta el cristianismo dio el gran paso de convertirse en la religión del mundo. Además de los hechos que veremos en nuestro texto de hoy, en Hechos capítulo 11, los versículos del 19 al 30, Antioquía fue el centro, y eso lo veremos a medida que vayamos estudiando el libro de los Hechos, de donde salió Pablo a sus viajes misioneros, y eso lo veremos en Hechos capítulo 13, versículo 2, Hechos 14, 26 y Hechos 18, al 22 y al 23. También de Antioquía fue donde Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén y consiguieron el apoyo de los judíos para su trabajo entre los gentiles, en el conocido como Concilio de Jerusalén, que relata el capítulo 15 de los Hechos, que también estudiaremos en su día. Aquí en Antioquía fue también donde Pedro y Pablo tuvieron una discusión sobre doctrina, que nos lo relata Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y el versículo 11. Como veis, esta iglesia de Antioquía fue muy importante en la historia del cristianismo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos enseñe cosas a nosotros hoy que podamos aprender de esta iglesia en Antioquía. Señor, queremos que tú nos hables a través de tu palabra y que tú nos muestres cosas que podemos aplicar a nuestra vida, de lo que aprendemos, de lo que tú hiciste y lo que tú hacías ahí. Así que, Señor Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el texto. Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 30. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta aquí nuestro texto en esta mañana. Os sabéis una cosa, durante la exposición voy a cometer un error, entre comillas, deliberadamente, ¿vale? Y al final, cuando termine, os voy a preguntar si alguien se ha dado cuenta de cuál es ese error que voy a cometer. Así que, estar atentos. Vamos allá. ¿Qué tenemos por aquí? La iglesia de Antioquía, los versículos del 19 al 21, vemos una iglesia activa y atrevida en su testimonio evangelístico. Esa es la característica que vamos a ver, pero antes vamos a ver cómo llegó el Evangelio a Antioquía. Escuché una vez a un predicador decir que el Señor, al ver a los apóstoles y a los primeros cristianos que se convirtieron en Jerusalén, cómo estaban quietos allí en Jerusalén sin moverse, pensó: si no obedecéis Hechos capítulo 1 y versículo 8, yo os enviaré Hechos capítulo 8 y versículo 1. ¿Y qué dicen esos dos textos? Bueno, el primero creo que lo podemos decir hasta de memoria todos juntos. Hechos capítulo 1 y versículo 8. ¿Os unís a mí? Dice, pero a la vez todos, ¿vale? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada vez que algunos subimos aquí a predicar sobre el libro de los Hechos, nos referimos a este versículo, porque dijimos al principio que eso era el índice de todo lo que íbamos a estudiar en el libro de los Hechos. Y ese texto, que acabamos de decir todos de memoria, les dice claramente que debían ser testigos no solo en Jerusalén, sino en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como no se movían de Jerusalén y no cumplían, 1:8 vino 8:1. ¿Y qué dice 8:1? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 8 y versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos
por tierras de Judea y de Samaria. Es decir, que como no se movían, el Señor envió la persecución y fueron esparcidos, y el versículo 4 del versículo 8 nos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que ya estaban siendo testigos en Jerusalén, ya, en toda Judea y en Samaria. Se me empañan las gafas. Ya habían cumplido esa comisión en Judea y en Samaria, pero faltaba el resto. ¿Cuál es el resto? Y hasta lo último de la tierra. Y entonces llega nuestro texto del día de hoy. En el versículo 19 dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución de Esteban, por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, y Chipre y Antioquía. Esto es aquello más empleado. Vemos, estaban en Jerusalén, fueron esparcidos y pasaron a Judea, que es esta zona de aquí, por encima de Jerusalén, y por abajo, y Samaria. Y ahora vemos cómo siguen para arriba y pasan por Fenicia, que es esta zona de aquí, por Chipre, que es esta zona de aquí, y llegaron a Antioquía. Y como hemos visto en la introducción, y lo veremos cuando sigamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, de Antioquía salieron los viajes misioneros que llevaron el Evangelio hasta lo último de la tierra conocida. Así llegó el Evangelio a Antioquía. Vamos a ver algo más. Leamos otra vez el versículo 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Yo quiero llamar vuestra atención sobre las palabras que usa como conexión Lucas, las dos primeras palabras del versículo. Ahora bien, con estas palabras, Lucas está relacionando lo que va a decir con lo que acaba de explicar. ¿Y qué es lo que acaba de explicar Lucas? Pues ha explicado la defensa de Pedro ante los judíos de Jerusalén, de cómo el Señor le ha mostrado con las visiones que tuvo, donde le dijo: mata y come, y eso ya lo estuvimos viendo, y la conversión de Cornelio, y que el Evangelio del Señor no es solo para los judíos, sino para los gentiles también. ¿Y qué sucede? Que los que habían sido esparcidos no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estos judíos conservadores que he puesto ahí seguían pensando que Jesús había muerto solo para ellos, que el perdón de pecados, que la vida eterna, que el Espíritu Santo, que el poder tener una relación personal con Dios era un privilegio solo para ellos, los judíos. Por lo tanto, solo compartían ese evangelio con los judíos. Pero, y esa es la primera palabra del siguiente versículo, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Notemos también la primera palabra de este versículo, pero. Con ese pero que está diciendo, no todos eran iguales. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Chipre hemos visto dónde estaba, y Cirene es una ciudad del norte de África. Judíos que vivían en otro sitio, que hablaban griego, que pasaron anunciando también, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor.
Estos griegos a los que les predicaron, quiero dejar claro que no está hablando de los griegos helenistas, aquellos que en los primeros capítulos, de hecho, hemos visto cómo se quejaban de que no se atendía igual a sus viudas que a los de los otros. No, esos eran judíos, griegos, pero judíos. Estos griegos, a los que se les predicaban estos de Cirene y de Chipre, eran griegos de Grecia, eran gentiles. Y a estos anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Hermanos, nos encontramos ante un hecho histórico. Por primera vez se predica deliberadamente el Evangelio a los gentiles. Para llegar ahí ha habido 3 escalones. El primero fue Felipe, que predicó a los samaritanos. Lo consideramos el primer paso, pero los samaritanos, al fin y al cabo, eran medio judíos. Segundo escalón, Pedro aceptando a Cornelio. Pero en este caso fue Cornelio el que tomó la iniciativa. Además, como vimos en su día, Cornelio ya era una persona temerosa de Dios, que daba ofrendas y estaba en los límites de la fe judía. Pero este tercer paso y definitivo, ese primero de eso de la historia, estos hermanos de la iglesia de Antioquía no esperaron a que se les acercaran los gentiles buscando ser admitidos. Deliberadamente y de forma activa y atrevida, sin esperar a que se les invitara a hacerlo, se lanzaron a predicar el Evangelio a los gentiles y, como dice Barclay, por fin el cristianismo se había lanzado a su misión mundial. Estos de los que no sabemos sus nombres ni apellidos, solo sabemos de dónde eran, algunos de Chipre y otros de Cirene, fueron los primeros que deliberadamente se atrevieron y predicaron el Evangelio a los gentiles. Y después vinieron otros y nos lo predicaron a nosotros después de muchos años, y por eso estamos aquí. Y el Señor confirma que eso es correcto con resultados. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué difícil es hablar con la mascarilla. El Señor confirma que están haciendo lo correcto, concediéndoles el gozo de ver que gran número creyó y se convirtió al Señor. Y por eso he querido escoger este texto para que estuviera en la portada de nuestro boletín. El Señor confirmó la obra entre los gentiles. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí. Siguiente punto. Los versículos del 22 al 26. Una iglesia que estudia la palabra de Dios y se fundamenta en ella. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Las noticias llegan a Jerusalén y envían a Bernabé. Cuando los líderes de la iglesia de Jerusalén se enteraron de lo que sucedía en Antioquía, enviaron a alguien para que investigara la situación y enviaron a Bernabé. Bernabé. Mirad, le estoy cogiendo mucho cariño a Bernabé. Las 3 veces que ha aparecido Bernabé en el libro de los Hechos hasta ahora, las 3 veces me ha tocado a mí compartir con vosotros de esto. Y la verdad es que me encanta este tío. Es una pasada. Y vemos la obra del Espíritu Santo en el hecho de que enviaron a Bernabé.
Alguien con la capacidad de ver siempre lo mejor en los demás. Alguien a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es, según Hechos 4:36, hijo de consolación. Versículo 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé llegó y vio la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que vio Bernabé? ¿Qué forma tiene la gracia de Dios? ¿Qué es lo que vio? Para que Lucas diga que Bernabé vio la gracia de Dios. Vio personas transformadas por el amor de Dios. Vio el Espíritu Santo obrando en los corazones de esos nuevos creyentes y que muchos de ellos eran gentiles. Vio la gracia de Dios. Como la obra del amor de Dios en la cruz estaba alcanzando a más personas y por primera vez, de una forma abierta y amplia, a muchos gentiles. Lo cual provocó en Bernabé que se regocijó, se alegró grandemente al verlo con sus propios ojos y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Les animó a que tomaran la firme decisión de permanecer fieles al Señor. Dice el versículo 24, hablando de Bernabé, por eso es que me enamoro de él ya. Dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando Bernabé vio esa multitud que fue agregada al Señor, que la mayoría de ellos no conocían las Escrituras del Antiguo Testamento, se dio cuenta de la cantidad de trabajo que había que hacer en esa nueva iglesia para dar formación en la palabra de Dios a todos esos gentiles. ¿Y qué pasó? Se acordó de Saulo. Bernabé se acordó de Saulo, al que habían pasado ya 8 años. Él había presentado a los apóstoles en Jerusalén porque le tenían miedo, porque era un recién convertido que había sido el perseguidor, gran perseguidor de la iglesia. Y él fue el que lo presentó. ¿Y entonces qué hizo? Lo último que sabemos de Pablo es que lo querían matar y que lo llevaron a Cesarea y que de allí partió hasta su ciudad natal, Tarso. Es lo último que sabemos de él. Hacía de esos 8 años. ¿Y qué hizo Bernabé? Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Mirad, hacía 11 años. 11 años hacía ya. Los 8 años de Jerusalén más los 3 que pasó Saulo en Damasco después de su conversión. Hacía 11 años que el Señor había encontrado a Saulo. Lo había tirado al suelo y fue a Damasco. Y hacía 11 años que el Señor le dijo a Ananías unas palabras sobre Saulo en Hechos capítulo 9 y versículo 15, donde le dijo, el Señor le dijo sobre Saulo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel. Y no sabemos nada de Pablo, de Saulo, desde que tuvo que huir de Jerusalén hasta ahora. El Señor había tenido un encuentro impresionante con él había quedado ciego, le había dado la vista, le había mostrado que el Señor lo iba a usar, que tenía un trabajo con él en medio de los gentiles, pero allí estaba, quietito en su pueblo, seguramente que predicaba y compartía con la gente que estaba ahí en Tarso con él. Pero supongo que se estaría preguntando, Señor, todo eso que tú me has dicho que quieres hacer conmigo, ¿cómo y cuándo y de qué manera lo vas a hacer? Estoy aquí esperando. ¿Qué quieres de mí? Saulo seguramente se hacía muchas preguntas de cómo el Señor iba a usarlo. Y cuando vio aparecer a Bernabé, sintió una gran alegría y no dudó ni un momento en ir con él. Y cuando llegó a Antioquía y vio a esa gran multitud de gentiles, creyentes, que habían creído en el Señor, al igual que Bernabé, se regocijó. ¿Y qué hicieron? Se pusieron manos a la obra. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Durante un año estuvieron los dos, dale que te pego, enseñando la palabra de Dios a esta nueva iglesia. Y esta es la segunda característica que quiero resaltar de esta iglesia, que es una iglesia que estudia la palabra de Dios y se fundamenta en ella. ¿Y por qué afirmo que se fundamentó en la palabra de Dios? Porque los actos que vemos en ella, en la iglesia de Antioquía, en el libro de los Hechos, así lo demuestran. Y además, la historia nos cuenta que en Antioquía se formó una de las más prestigiosas escuelas de teología de los primeros siglos y que esa escuela se caracterizaba por su interpretación literal de las Escrituras. Seguimos adelante con nuestro texto y nos vamos al último párrafo de los versículos del 27 al 30. Una iglesia generosa en sus ofrendas y en la ayuda a los hermanos necesitados. En los próximos versículos Lucas nos va a relatar unos hechos que nos van a mostrar esa tercera característica de la iglesia de Antioquía que estamos viendo hoy. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Quiero pararme un momento para hablar del don de profecía, muy ligeramente. Muchos piensan que el don de profecía tiene que ver solo con la capacidad de predecir o adivinar eventos que van a ocurrir. Y eso no es así. Eso es solo una pequeña parte. Lo más importante de la profecía es el don de transmitir mensajes de parte de Dios a su pueblo. Y esa fue la forma en que Dios a lo largo de la historia se comunicó con su pueblo, a través de los profetas. Y a lo largo de la historia, así fue como Dios lo hizo. Pero ahora, en la Biblia, tenemos ya toda la revelación de Dios para su pueblo. Ahora no tiene sentido la profecía en ese sentido. Dios ya nos ha dejado escrito en su palabra todo lo que quiere que sepamos de Él. Y las profecías de lo que está por venir ya están escritas en el libro. Ahora, en el momento en que suceden los hechos que estamos estudiando, aún no había el Nuevo Testamento.
Pablo no había escrito ninguna carta. ¿Cómo iba a escribir cartas a las iglesias a las que aún no había fundado? Los evangelios posiblemente estaría escrito el de Lucas, por eso está escribiendo Hechos, y el de Marcos también, pero quizá no estarían circulando todavía. Aquí seguía habiendo profetas, y vemos aquí, nos hemos visto con unos profetas descendiendo de Jerusalén, Antioquía. Y dice el versículo 28, que levantándose uno de ellos, llamando Ágabo, daba a entender por el Espíritu, de parte de Dios, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y me gusta notar el detalle de Lucas. Lucas es un historiador y quiere que quede constancia en su texto de los Hechos que lo que Ágabo profetizó realmente se cumplió, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Quiero que entendáis esto. Los hechos han sucedido y todavía no ha venido esa gran hambre. Están siendo profetizados, pero cuando Lucas está escribiendo el libro, eso ya se ha cumplido. Y Lucas quiere que quede constancia que realmente fue así. Y nos dice que eso que profetizó Ágabo en ese momento realmente sucedió en tiempos del emperador romano Claudio. Un buen detalle. Ahora, ¿cómo reaccionaron los creyentes de Antioquía ante esa predicción? Una necesidad desprofetizada, determinaron ayudar a los hermanos en Judea. Leamos el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En primer lugar, los discípulos de Antioquía creyeron lo que el profeta dijo. Creyeron que era algo de parte de Dios y que iba a suceder. Y en segundo lugar, de forma espontánea y voluntaria, determinaron, dice el texto. Es decir, se hicieron el propósito de ayudar a los hermanos que habitaban en Judea y que ellos pensaban que en caso de que cuando eso se cumpliera, de que esa hambre iba a venir, que esos hermanos de Judea lo iban a pasar mal cuando se cumpliera ese tiempo de necesidad. Con lo cual determinaron enviar socorro. Y dice que cada uno conforme a lo que tenía. Así es como nos enseña la palabra que debemos ofrendar, y así lo ha leído antes Marcelo, en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado. Veamos el último versículo. Versículo 30. Dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo cual en efecto hicieron. Mirad, hermanos, no es suficiente con tener buenos propósitos. Determinar hacer algo es bueno e importante, pero no es suficiente. Más bien, no sirve de nada si al final no hacemos lo que nos hemos propuesto hacer. ¿Me entendéis? Los hermanos determinaron enviar socorro, pero el versículo 30 empieza haciéndonos ver la constancia que lo cual en efecto hicieron. No se quedó en buenos propósitos.
pasaron a la acción y cumplieron esos propósitos que se habían hecho. Ellos en efecto lo hicieron y se lo enviaron a los responsables de la iglesia local en Jerusalén, a los ancianos. Y aquí vemos cómo la iglesia va creciendo y se va estructurando. No se lo envían a los apóstoles. Los apóstoles están para otras cosas. Ellas tienen un ministerio más amplio. En Jerusalén, los responsables de la iglesia ya no eran los apóstoles, eran los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y se lo encargaron el llevar esa ofrenda que hicieron a sus líderes, en los cuales tenían absoluta confianza, a Bernabé y a Saulo. Y eso también es importante. La confianza en los líderes. Esta acción de la Iglesia de Antioquía de ayudar a los hermanos en Jerusalén es lo que Pablo más adelante les dijo a los creyentes de Galacia que debían hacer en Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, dice Gálatas 6:10, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Dicen que lo último que se convierte de una persona es el bolsillo. Una evidencia de la gracia es el corazón generoso del pueblo de Dios. Y aquí vemos en la iglesia de Antioquía una iglesia generosa en sus ofrendas y en la ayuda a los hermanos necesitados. Aquí hemos llegado al final de nuestra exposición del texto. ¿Alguien se ha dado cuenta del error que he dicho al principio cometería durante la exposición? No. Al lado 8.1. No, Hechos 8.1 habla de la persecución que fueron esparcidos. No es ahí, no, donde he cometido el error. ¿Alguien se ha dado cuenta de algo? A ver. Cuando has dicho que quizá Pablo estaba contento de ver a Bernabé, eso no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia, eso es una imaginación mía. Pero no creo que sea un error, estoy convencido de que fue así. Todos fueron partidos de los apóstoles. Vale, eso no lo he dicho, no lo he puesto, pero no es el error que he cometido. Hay otra cosa que he omitido. El error tiene que ver con algo que me he saltado. Del texto que hemos leído, hemos repasado el texto 19 hasta el 30 y hemos repasado cada palabra. Que se les llamó cristianos. ¡Ay, sí, señor! Esa fue lo que ha pasado. Versículo 26. Creo que es el versículo 26, donde está hablando que estuvieron todo un año. Exactamente, el 26. Y congregaron con él todo el año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y ahí es donde dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nos lo hemos saltado, ¿vale? Hemos cogido ese trozo del texto y nos lo hemos saltado. Ese era el error que quería ver si eso. Muy bien. Pero ha sido algo que he hecho deliberadamente, porque quiero que terminemos este tiempo meditando en esa frase. En Antioquía llamaron a los creyentes cristianos por primera vez. Dicen que en Antioquía les gustaba poner motes graciosos e irónicos a la gente. Y a estos, entre comillas, como siempre estaban hablando de Cristo, como se declaraban seguidores de Cristo, como se comportaban de una forma diferente y ellos decían que era como Cristo,
les llamaron cristianos. Y lo que empezó siendo algo para burlarse, para hacerles burla, los cristianos lo convirtieron en una palabra que todo el mundo llegaría a conocer y que definía a unas personas con unos valores admirados por todos y que transformaron la historia de la humanidad. Y mi reflexión para nosotros hoy es: si los ciudadanos de Antioquía nos observaran a nosotros y vieran nuestra forma de actuar y escucharan nuestras conversaciones, ¿cómo nos llamarían? ¿Cómo nos llamarían? Cuando nos ven, ¿se reconoce que hemos estado con Jesús? Como le sucedió a los apóstoles en Hechos 4:13, donde dice: estos, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mirad, en Antioquía, los hermanos que allí se convirtieron nunca habían visto a Jesús personalmente. Posiblemente alguno, pero la gran mayoría de ellos nunca había visto a Jesús. Nunca habían estado con Jesús físicamente. Pero algo se reconocía en sus vidas para que Lucas nos cuente este detalle. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso no es lo que yo quería. Hemos enviado otro de eso que no quería. Conclusión. Bueno, eso que he puesto ahí es alguien que me impresionó en mi viaje a Tenerife. Ya que está ahí. Paco, el de Lucy. Un señor de unos 40 años que tiene un vivero, que en las paredes de su vivero está escrito el versículo de Juan 14:6. Estuve hablando, había estado en su boda, pero no conocía casi con él. Hablé con él 1 hora estando allí y quedé impactado. Porque es alguien que vive absolutamente para proclamar el mensaje de Jesús a cualquier persona que se cruza por su lado. Es impresionante. Dice, quien entra a comprar a este vivero sale predicado. Es impresionante. El anciano de la iglesia de la Cuesta, mi amigo José Gregorio, me decía: tenemos más gente nueva en la iglesia que nunca en la historia. Y casi todos los invita mi cuñado. Y me recordaba ese afán de predicar el Evangelio que tenían los hermanos de Antioquía. Por eso puse eso ahí, porque quería hablar. Al final había decidido no hacerlo, pero ya que ha salido, pues ahí está. Terminamos. Hoy el Señor, al observar a la iglesia de Antioquía, nos recuerda 3 características que deberíamos imitar de ellos. Deberíamos ser una iglesia como Paco, el de Lucy, una iglesia activa y atrevida en su testimonio evangelístico, una iglesia que estudia la palabra de Dios y se fundamenta en ella, y una iglesia generosa en sus ofrendas y en la ayuda a los hermanos necesitados. Que el Señor nos ayude a imitar en esos aspectos a esta iglesia que fue tan importante en la historia, la iglesia de Antioquía. Que el Señor nos bendiga.